Ok, hello, hola y bienvenidos al podcast A que no te acuerdas. El día de hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre la televisión, más que todo sobre sus inicios y su evolución, ya que la televisión es en un medio de comunicación tan masivo como lo es y que ha estado con nosotros durante tantos años, nunca nos hemos preguntado de dónde salió, de quién lo inventó, cómo la televisión pasó de ser en blanco y negro a como es hoy en día, que todo el mundo tiene su Smart TV y puede ver hasta YouTube por ahí. Entonces, el día de hoy, este episodio un poco más relajado, un poco más didáctico, un poco más espontáneo, vamos a hablar sobre el origen y la evolución de la TV hasta los años 70, ya que todas esas décadas son consideradas la era dorada de la televisión. Entonces, soy Alexander, bienvenido y vamos a hablar un poco sobre todo este tema. Entonces, empecemos. Ok. Cuando queremos hablar sobre el origen de la televisión, que es un tema un poco más sobre números, estadísticas, datos, un poco más aburrido, estemos claros, vamos a decirlo así. No hay una respuesta clara sobre cuál es el origen de la televisión. Aquí tengo hasta mi chuleta para comentarle, ya que la televisión, como tal, su origen, en realidad es una mezcla, fue una acumulación de inventos que sucedieron para que esté la televisión, ya que sin la radio, sin el cine, que es el antecedente de la TV, no pudiera existir la televisión. Entonces, la televisión no hay ni siquiera una única persona responsable de tal como crearla. Como les digo, fue simplemente una acumulación de estos inventos que existieron hasta llegar a la televisión que tenemos. Pero igualmente, entre todos estos inventos, entre todas estas cosas que pasaron, tenemos dos antecedentes, bueno, tres antecedentes que sucedieron antes de la televisión que tenemos hoy en día. El primero fue obviamente el cine, ya que el cine fue una de las primeras medios de comunicación masivos que existió, pero obviamente el cine es un protocolo, el cine es uno levantarse, arreglarse, ir, y que en esa época no era tan barato como hoy en día, ni tan accesible. Así que aunque fue un medio de comunicación que nos sirvió para mucho, estaba esa hambre, esa sed de tener algo a nuestro alcance, a nuestras manos, que todos pudiéramos tener en nuestra casa. Entonces, ya para empezar aquí con mi chuleta, vamos a comentarle. En 1925 fue la primera demostración, el cual el escocés John Logie realiza la primera transmisión de imágenes en movimiento utilizando un disco de Nipkow, si mal no lo pronuncio, que estos discos fueron muy importantes para convertir las ondas en imágenes. Y un dato curioso fue que ni siquiera la primera imagen ni siquiera fue de un ser humano. La primera imagen que existió fue de un maniquí con forma de humano, obviamente, que grabaron para transmitirlo. Ok, ya como tal, vamos, este es el origen como tal de la TV como la tenemos hoy en día, el cual fue en 1927. Aquí tengo mi chuleta. El estadounidense Philo Farnsworth creó el primer sistema de televisión electrónico. O sea que en 1927 pasó de ser algo un poco más rudimentario a ser algo electrónico que todo el mundo tenía. O sea, ya dio ese salto. Y ya a partir de aquí, que ya cubrimos un poco los antecedentes un poco más aburridos, de los años 30 a los 70 fue lo que se consideró la época dorada de la TV. Bueno, tanto dorada como en la televisión, en Hollywood, en el cine. Fue una época muy linda y con mucha añoranza histórica. Entonces, en los años 30 nació la televisión comercial, y los televisores de esa época eran enormes cajas de madera, y la imagen era de 3 a 5 centímetros de ancho, o sea, algo súper pequeño que se asemejaba más a una radio, por así decirlo, y obviamente la programación era muy limitada. En los 40 marcó la experimentación de la era del entretenimiento masivo. En esta década, más que todo, se puso de moda los shows en vivos, ya que obviamente no existía la edición, no existía estos cortes o era muy complicado, y los concursos era lo que más se veía en aquella época. Y en los años 40, esto es un dato,
un mexicano fue el que sentó las bases para la televisión a color. Este mexicano lleva por nombre Guillermo González Camarena. Fue el que puso estas bases para que la televisión a color existiera. Ok, en los años 50, si mal no recuerdo, esta pasó, la televisión, de ser una rareza, de ser algo poco común, de ser algo un poco raro, a ser más comercial. Ya casi todas las familias de clase alta a medias, más no la clase baja, tenían la televisión. Y obviamente pasó de ser a blanco y negro, como en sus primeras décadas, ya dar el paso a color, gracias a esto al mexicano que les comenté anteriormente. Y más que todo, la programación de ahí, obviamente, además de ser en vivo, ya se fue un poco más a lo que conocemos hoy en día, ya que había comedias de situación como Yo Amo a Lucy, estas comedias que tu mamá veía más o menos por ahí. Y empezaron los noticieros que hasta el sol de hoy los tenemos. En esa época era Today, que era transmitido por la NBC. Fueron el primer noticiero conocido que hubo, que obviamente transmitía noticias, obviamente con mucha censura en esa época, en esos años, pero ya aquí en adelante se marcó la época dorada de la televisión, ya que en los 60 ya se veía vía satélite, ya los satélites transmitían las señales de la televisión. Y ya en esta época empezaron los programas animados, ya que la animación, al ser un proceso tan caro y tan difícil de lograr, era más que todo para la gran pantalla. Pues en esta época empezaron las animaciones, caricaturas, como Los Picapiedra, por ejemplo, que es una caricatura muy famosa de los años 60. Y obviamente estaban las sitcoms, como coloquialmente se le dicen, como Mi Bella Genio, que marcó un antecedente, que hasta el sol de hoy ese programa sigue teniendo impacto en la cultura. Y esto es un dato no menor, como les digo, se transmitía casi todo en vivo, pues en 1969, ya para llegar a los 70, se transmitió la llegada del hombre a la luna. Esto fue un hito, ya que se dice que más de 600 millones de personas estaban en la televisión viendo al hombre llegar a la luna por primera vez. Esto fue un hito. Ya en los años 70, esta es mi época favorita, que también se dijo época dorada de la televisión, se consolidó la televisión a color. Y obviamente estaban estos concursos, pero lo que más me da a mi curiosidad y lo que más me gusta es que en esta época se empezó a usar como un medio publicitario, ya que, dato no menor, yo soy estudiante de comunicación, pero me voy por marketing, así que todo lo de la publicidad es lo que a mí me interesa. Ya en esta época la televisión, les digo, pasó de ser algo un poco raro a literalmente todo el mundo la tenía. Clase alta, media, baja, establecimientos, en locales que tú a veces vas pasando y hay la televisión. Entonces las grandes empresas vieron esta oportunidad y empezaron a meter publicidad en la televisión. Y esto fue muy rentable, ya que en estas comedias como Mi Bella Genio, por ejemplo, o en otras comedias románticas de la época, o hasta en animaciones, o hasta las propagandas muy populares, se transmitieron por la televisión. Entonces, bueno, en este repaso histórico de la televisión vimos sus orígenes y su evolución. Y como les digo, la televisión actualmente es tan común que todo el mundo la tiene en su casa, que realmente nunca nos hemos puesto a pensar cómo pasamos de ver televisión a blanco y negro a como es hoy en día. Y como les digo, fue un proceso largo que pasó desde literalmente tubos, que eran los que transmitían y convertían las ondas en imágenes, a después algo más electrónico y ya en vía satélite. Actualmente la televisión más que todo se transmite por vía digital. Este es el nuevo paso que hemos dado, pero nunca podemos olvidar nuestros orígenes y nuestros inicios, ya que esto es muy importante para entender nuestra historia. Entonces, bueno, creo que sin más nada que decir, pues los dejo y bueno,